¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy tenemos un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar a validar un documento XML. Es algo que se suele ver bastante en lenguaje de marcas, en DAM y DAO, y así y tal. En los grados superiores, pues siempre hay una asignatura de lenguaje de marcas. Y de hecho se suele ver bastante esto, lo del XML, DTD. Y además es un tema que me pareció bastante interesante. Así que, bueno, sirve básicamente para dar reglas básicamente a un XML. Entonces, os voy a enseñar este. Que, bueno, lo he sacado de internet, lo he modificado un poco. Y os voy a enseñar a hacer el DTD de este. Entonces, para hacer un DTD, por ejemplo, aquí tengo una carpeta DTD, vale. Pongo aquí agenda.dtd, vale. Y lo que voy a hacer, lo voy a poner a la par para que veáis viendo un poco cómo se hace esto, vale. Normalmente lo que se hace es, haces el DTD y luego haces el XML. Pero bueno, en este caso, directamente. O sea, para que pues, podáis hacer el DTD, ¿vale? Vamos a poner el XML y vamos a ir construyendo el DTD de lo que sería este XML. Entonces, vamos a ir paso por paso. Vale, primero, ¿qué es lo que hay? Hay una etiqueta agenda, ¿vale? Y cuando es una etiqueta, ponemos element, ¿vale? Vamos a poner agenda, ¿vale? ¿Y qué tiene aquí? PC data significa que, por ejemplo, en una etiqueta que sea, yo que sé, edad, barra edad, los datos, este 18 que sería la edad de, por ejemplo, una persona, significa que la etiqueta agenda va a tener datos entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Pero como en este caso en sí no tiene datos como tal, sino que lo que tiene son hijos, que son contacto, contacto y contacto, pues lo que decimos es que la etiqueta tiene hijos, que en este caso va a ser contacto, ¿vale? Pero aquí pasa algo, y vamos a irnos aquí a esta chuletilla. Cuando nosotros ponemos hijos, ¿vale? Si nosotros simplemente ponemos, por ejemplo, en este caso, contacto, lo que significa es, esta etiqueta va a tener que tener obligatoriamente un hijo y solo un hijo, que sea de contacto. O sea, que agenda solo va a poder tener un contacto. Eso sí, lo va a tener que tener. Si ponemos contacto más, significa que, como mínimo, esa etiqueta va a tener que tener un hijo contacto. Pero puede tener más de uno, pero mínimo uno. Si es una interrogación, puede no tener un contacto o puede tener un contacto y solo un contacto. Y si es un contacto asterisco, es cualquier posibilidad. Ningún contacto, un contacto o muchos contactos. Vale, de todas formas, lo vais a ir viendo. En este caso que se pondría, vale, vamos a irnos fijando y vamos a contraer esto para que lo podáis ver correctamente. Vale, tenemos la etiqueta agenda, que es la etiqueta raíz. Y tenemos aquí tres contactos. Y como veis, vosotros pensáis lógicamente que, coño, una agenda va a tener que tener mínimo un contacto. O sea, al menos, por lo menos las etiquetas preparadas para que se pueda crear un contacto. Entonces, mínimo va a tener que tener un contacto. Al menos en el, vamos a pensarlo así. No, es que no, tío, mínimo un contacto y ya está. O sea, no nos vamos a complicar la vida. Y en este XML, si mínimo ya está teniendo un hijo, por lógica y para construir bien el DTD, pensáis que mínimo tiene que tener un contacto. Pero como veis, aquí tiene tres contactos. Por lo tanto, la opción más acertada es uno o más contactos. Y en este caso se cumple el más. Y como veis, es uno o más contactos. Y aquí tiene, pues como tiene tres contactos, pues ya está. En fin, me enrollo un poquito más aquí para que veáis bien lo de los símbolos. Pero bueno, vamos a ir ya un poquito más ligeros. Vale. Elemento, contacto. Le pasa lo mismo que a agenda. No tiene datos la etiqueta entre sí. O sea, no tiene aquí contacto barra contacto y tiene datos. No, no, sino que tiene hijos. Tiene aquí ya la etiqueta nombre. Vale, se tiene hijos la etiqueta contacto. Entonces, vamos a la etiqueta contacto. Vale, ¿qué hijos tiene? Y de hecho nos vamos a tener que fijar en las tres etiquetas porque como veis tienen datos distintos. Vale, bien. Tiene por un lado el nombre, que vamos a comprobar si está en las tres etiquetas contacto. Vale, en contacto C1 hay nombre. En contacto C2 hay nombre. Y en contacto C3 hay nombre. Vale, por lo tanto, sabemos que mínimo va a tener un nombre. Y como veis,
en las tres etiquetas solo tiene un nombre. Por lo tanto, es obligatoriamente tiene un nombre, pero solamente tiene un nombre. Vale, vamos a ver con apellidos. Vale, el contacto C1 tiene apellido, C2 también y C3 también. Pero solo tiene una etiqueta de apellidos. Ok. Vale, vamos a irnos a móvil. Vale. No sé por qué aquí me está marcando error. Bueno, da igual. Luego, sé cualquier gilipollez. No sé, luego lo amigo, si cualquier tontería. En fin. Em, vale. Tenemos móvil, que la etiqueta C1 tenemos dos móviles. Por lo tanto, ya vamos a el más o el asterisco porque puede tener muchos contactos. Pero vamos a ver si las etiquetas C2 y C3 tenemos móviles. Vale, en C1 tenemos dos móviles. En C2 no tenemos móvil. Y ya está, no hace falta mirar C3. Puede ser una interrogación, porque C1... móvil. Vale, ¿por qué? Porque C1 tiene dos móviles. Por lo tanto, tiene más de un móvil. Y C2 no tiene ningún móvil. Y C3 tampoco. Pero, oye, que podría tener solamente un móvil. Pero bueno, en estos casos se pone un asterisco porque es o ninguno como C2 o C3, uno como podría ser a lo mejor un supuesto C4, o muchos contactos como es el caso de C1. Vamos a irnos a email. Vale. Email. Bien. C1 tiene email. Ok. C2 tiene email. Ok. Y C3 no tiene email. Pero como estamos viendo, si estoy viendo bien, sí. Solamente tiene una etiqueta email o no tiene ninguna etiqueta email. Por lo tanto, usamos la interrogación. Vale, vamos al siguiente hijo. Me he pasado fijo, vale, perdonad, me he pasado fijo. Vale, vamos a ver la etiqueta fijo. C1 tiene un fijo, vale. C2 tiene dos fijos. Por lo tanto, ya estamos en más o en asterisco. Vamos a ver C3. Y C3 no tiene ningún fijo. Por lo tanto, fijo va a ser un asterisco. Vale, vamos a ver sexo. La etiqueta C1 tiene la etiqueta sexo, que por cierto tiene un hijo, que luego hablaremos de este hijo. C2 también tiene la etiqueta. Y C3 no tiene la etiqueta. Es más, en C3 vamos a ponerlo ya, la etiqueta comentario. Porque es que está ahí, que estamos mirando C3, pero solamente tiene una etiqueta, que es comentario. Que como veis, en C1, C2, C3 es comentario, solo aparece una vez, entonces pues se pone tal cual. Vale. Y así no tengo que estar todo el rato mirando C3. Vale, entonces C3 ya lo hemos hecho. C3 ya está hecho, porque luego estas etiquetas, bueno, da igual, luego vamos poco a poco. Vale, vamos a seguir con C1 y C2. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta que sexo, como solamente está en C1 y C2 y solamente aparece una vez o ninguna vez, es una interrogación. Porque como veis, interrogación es 0 o 1. Y nos falta la etiqueta de pareja. Vamos a resolver esta etiqueta. Vale. C3 no tiene. No tiene etiqueta porque ya lo hemos visto. Entonces, podría, bueno, podría ser o interrogación o asterisco. Vamos a verlo. Como veis, solamente tiene una etiqueta. Entonces, pues es o ninguna etiqueta o una etiqueta. ¿Vale? Pues vamos a poner una interrogación nuevamente. Vale. Hemos resuelto el... eh, lo más casi esencial de este ejercicio, porque ya lo demás es un poco más fácil. Hemos resuelto los hijos y saber si cada hijo del elemento contacto tiene... o sea, si aparece varias veces o no en las etiquetas y tal. Entonces, lo siguiente ya va a ser poner el atributo de la etiqueta contacto. Vale, contacto. Lo que ponemos aquí es attList, que significa atributo. Aquí ponemos la etiqueta, que es contacto. El nombre del atributo, que es código. Vale. Aquí lo que decimos es, si es un ID, como en este caso parece que es un ID, ya que pone pues un código, C1, C2, C3, C4, A5 podría ser,
En fin, tiene un código que no es una información, por decirlo así, normal, ¿vale? Es algo exacto de ese contacto, para luego, por ejemplo, acceder a ese contacto. Vamos, que es un ID de un contacto. Y aquí lo de que decimos es si es obligatorio o si es opcional, ¿vale? Y como vemos, las tres etiquetas tienen el atributo contacto. Ok, pues ya está. Es un dato de tipo ID porque hace como pues un ID de un contacto y es obligatorio. Vale, vamos a irnos a los hijos de contacto. Tenemos que declarar los hijos también. Vale, empezamos por nombre. Nombre muy fácil. Tiene datos entre las etiquetas. PC Data. Em, Apellidos igual, que no es lo mismo que Cdata. Cuidado. Cuando es entre las etiquetas em, y no es... Y no es de un atributo... O sea, cuando es un atributo, es un Cdata. O sea, porque aquí puede ser un ID o un Cdata, que sería simplemente un dato. Bueno, vamos a verlo poco a poco, pero vamos, que cuando es de una etiqueta en sí, de datos que hay entre dos etiquetas, es un PCData. Y cuando es un dato que está en atributos, es un PCData. Vale. Vamos a irnos al elemento móvil, que aquí ya empezamos un poco con la chicha. Vale. Móvil, efectivamente, es un PCData. ¿Por qué? Porque tiene datos entre las etiquetas. Si borramos esto, que no lo voy a hacer, tenemos solamente datos entre etiquetas, pero como veis, tiene tanto datos entre las etiquetas como datos entre los atributos. Entonces también tenemos que poner attList para poder poner el dato que hay en el atributo. Vale. AttList. Elemento de la etiqueta, móvil. Etiqueta móvil. Nombre del atributo, empresa. Y como veis en este caso, no es un ID, no es un C1, no es un código, por decirlo así. En cambio es un dato. Y ponemos cdata. Vale. Vamos a ver. Porque en este caso no es obligatorio. ¿Por qué? Porque móvil, la primera etiqueta móvil, efectivamente, tiene ese atributo. Pero la segunda etiqueta no tiene ese atributo. Por lo tanto, significará que no es obligatorio ese atributo. Vale. Vamos a irnos al elemento fijo. Fijo, pues igual, es lo mismo que los otros. Tiene datos entre las etiquetas y ya está. Elemento email. El elemento email tiene algo muy interesante. Veréis. Si analicéis y pensáis un poco en la etiqueta email, aquí pone email tipo empresa. Ok, un email de empresa si no es profesional. Vale, vamos a irnos a la etiqueta, perdón, al contacto C2. Email tipo personal. Pero vosotros, si pensáis un poco, solamente podríamos hacer, a no ser que haya más tipos de emails, un email personal y un email de empresa. Porque normalmente se suele hacer esos dos tipos de emails. Por lo tanto, si tiene sentido pensar, joder, pues es que los atributos, cuando tengo que elegir si estoy creando un email de tipo empresa o personal, que solamente se pueda poner en ese atributo empresa o personal. Es decir, que aquí pones empresa o personal. Si pones cualquier cosa que no sea empresa personal, ya que no tendría sentido crear un email que no sea de empresa o personal, al menos en este contexto, pues que dé fallo. Entonces, que solamente puedas poner o empresa o personal. ¿Cómo hacemos para que solo se pueda poner un dato u otro? ¿Cómo hacemos para que el usuario tenga que elegir entre un dato u otro? Mirad, em, aquí declaramos el elemento email, que es de tipo CData, PCData, perdón, y vamos a irnos al atributo. Vale. Nombre del elemento email. Nombre del atributo tipo. Vale. Y aquí, en tipo de dato, lo vamos a borrar. Y vamos a hacer esto. Cuando queremos elegir entre dos datos, vamos a poner dos paréntesis y vamos a poner aquí, por ejemplo, empresa, una barra vertical y personal. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, que es obligatorio, ya que ambas etiquetas de email, los dos tienen empresa, por lo tanto, pues es obligatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que el atributo de email, cuyo nombre es tipo, tienes que elegir o empresa o personal. Si pones algo que no sea empresa o personal, va a dar un error. Vale, vamos a irnos a la etiqueta sexo.
Y veréis, aquí, creo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es, vale, yo tengo la etiqueta sexo, pero lo que voy a hacer es, normalmente, el valor, o sea, el valor que nos interesa coger está o aquí, entre las dos etiquetas, o el atributo. Pero aquí pasa algo completamente diferente a lo que estamos viendo. Y es que la propia etiqueta es un valor. Es decir, que en sexo, lo que estamos diciendo es, vale, el sexo de este contacto, si tiene una etiqueta nombre, perdón, hombre, significa que ese contacto es un hombre. Y si yo aquí pongo una etiqueta mujer, significa que el contacto es una mujer. Sin yo tener que poner ningún valor aquí, ni ningún valor aquí. ¿Ok? Sino que la propia etiqueta, dependiendo de si es hombre, una etiqueta hombre o una etiqueta mujer, significará que su etiqueta padre, como que está autocompletando la etiqueta padre con el valor de hombre o mujer. Por lo tanto, voy a ponerle aquí una etiqueta hombre. Por lo tanto, tiene sentido pensar, joder, pues yo solamente puedo poner en la etiqueta sexo un hijo que me dé valor a esa etiqueta, que sea solo hombre o mujer. Lo mismo que hemos hecho aquí. Pero lo que vamos a hacer aquí es, en vez de elegir dos atributos posibles, vamos a elegir dos hijos posibles para darle significado a la etiqueta padre. Vale. Entonces ponemos hombre o mujer. Vamos a hacer por aquí esto para que quede un poquito más visual. Vale. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? El elemento sexo solo puede tener un hijo que es una etiqueta hijo que es hombre o mujer. Es lo que único que hemos hecho. Y vale, vamos a irnos al elemento pareja, que aquí vuelve a pasar otra cosa interesante. El dato, mira, vamos a poner esto un poquito más así. Mira, vamos a coger, por ejemplo, la etiqueta con nombre. En la etiqueta nombre, el, el dato está en las dos, entre las dos etiquetas. Aquí, en móvil, en esta etiqueta móvil, en la primera, ojo, no en esta, sino en esta, hay datos tanto entre las dos etiquetas como los atributos. Pero puedo decir, joder, pues yo solamente quiero datos en la etiqueta. Cosa que no pasa aquí, ya que hay datos tanto entre las etiquetas como en los atributos, como en la etiqueta email. Pero aquí, en pareja, solo hay datos en los atributos. No hay un pareja barra pareja, sino que la información la estamos dando aquí. Y como veis, aquí lo que estamos diciendo es, vale, el contacto C1, cuyo nombre es Juan Abad, su pareja es el contacto cuyo código es C2. Y ya estamos haciendo referencia a la etiqueta contacto C2. No sé si me estáis viendo un poco la onda. Estamos haciendo referencia al propio contacto que hemos creado, cuyo código es C2. Es decir, que tenemos que hacer una referencia a ese contacto. Vale. Vamos a ir con la etiqueta pareja. Ok. Cuando la etiqueta no tiene nada entre las etiquetas, ponemos que es una etiqueta empty. Una etiqueta vacía. Que no tiene nada de información entre las dos etiquetas. Entonces vamos a ir directamente a los atributos. Vale. ¿Atributo de qué etiqueta? Pareja. ¿Qué nombre tiene? Código. Y aquí en vez de poner una ID, como puede ser en el propio contacto, vamos a hacer una referencia a una ID. Que es, por ejemplo, en este caso, una referencia al contacto C2. Vale. Y de refs. Y como veis, tanto en esta etiqueta pareja como en esta, tienen, por lo tanto, obligatorio. Vale. Es un poco largo, yo lo sé, es muy denso este ejercicio porque parece que no, porque tiene un montón de cosas, muchísimas. Vale. El elemento comentario, que ya es el último del hijo de contacto. Nos falta solamente hombre o mujer. Comentario, ¿qué tiene comentario? Pues un PC data. Vale. Vamos a irnos al hijo de sexo, que hemos declarado aquí que solamente se podía elegir entre hombre y mujer. Por lo tanto, solamente tenemos que elegir hombre. Y como veis, le pasa lo mismo que a la etiqueta de pareja, que en este caso ni siquiera tiene información de nada.
O sea, como la propia etiqueta es información, no tenemos que poner información ni entre la etiqueta ni en los atributos. Es decir, que es una etiqueta completamente vacía. Solamente tiene la propia etiqueta en sí, no tiene nada más. Por lo tanto, es un elemento, bueno, ahí lo hemos puesto aquí, hombre, y ponemos que es empty. Y vamos a hacer lo mismo con la etiqueta mujer. Element, mujer, quitamos esto y ponemos empty. Y aquí ya estamos señalizando que la etiqueta mujer es una etiqueta completamente vacía, ya que no tiene ni información entre las dos etiquetas, ni información en los atributos. Es una etiqueta completamente vacía. Y aquí la etiqueta pareja que hemos puesto que es empty, ok, el elemento es vacío, pero la información está en el atributo. Pero aquí en la etiqueta hombre o mujer no hay información ni entre las etiquetas ni en los atributos. Vale, entonces, este es uno de los ejercicios más completos que podéis hacer de DTD. Es un ejercicio que me pusieron el año pasado y la verdad es que es muy completo, bueno, cuando estaba estudiando esto de lenguaje de marcas y tal. Y es un ejercicio muy completo, la verdad, que me pareció súper interesante y por eso lo he querido mostrar en línea a línea. Entonces, bueno, es un poco el vídeo de DTD. Me parece, la verdad, algo súper interesante. Cualquier otro de los comentarios, ya sabéis, este ejercicio es un poco complicado porque es muy completo. Parece como muy corto, pero hay veces que los cortos engañan muchísimo porque, ojo, tiene bastantes cosas. O sea, no tiene muchas líneas, pero tiene un montón de variaciones, sobre todo a partir de aquí, porque aquí cada cosa es diferente, porque aquí es casi todo lo mismo. PC data, PC data, PC data. Y aquí empezamos que si C data, aquí si que elegir las etiquetas, los atributos. Aquí los hijos, aquí que si es un empty, una referencia, otro empty, en fin, un montón de cosas. Para terminar, vamos a comprobar que lo hemos hecho bien. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a linkear el XML al DTD. Y esto lo que va a hacer es, el DTD va a comprobar que el XML que hemos escrito, que es el de agenda.xml, lo hemos hecho acorde a las reglas, que en este caso sí, o sea, porque en este caso está preparado el XML y lo que más bien tenemos que hacer es adaptar el DTD al XML, que normalmente adaptamos el XML al DTD, que es la gracia del DTD. Pero en este caso, para poder formar el DTD, estamos más bien adaptando el DTD al XML, que es lo que hemos hecho durante todo este vídeo. Vale. Aquí vamos a poner un guión y vamos a poner la cuarta opción que es Insert System Doctype. Vale. Y aquí en file.dtd vamos a poner agenda.dtd. Y aquí hemos tenido un pequeño error. No sé ahora mismo lo que puede ser. Esto es alguna etiqueta que me falta o algo. Un segundo, voy a ver qué es lo que me pasa. Dame un momento. Vale, ya está. Creo que es porque había puesto aquí fijo más adelante. Y creo que es que los elementos hay que ponerlos en orden. Pero vamos, que en cualquier caso está todo bien, básicamente. Simplemente había que cambiar el orden de una cosilla y ya está. Pero bueno, esto es el ejercicio que hemos hecho de DTD y XML. Ha sido un vídeo bastante largo, la verdad. Pero bueno, no es fácil explicar literalmente un lenguaje de marcas completamente nuevo en menos de 25 minutos. Así que, pues nada. Este es el vídeo de DTD. Cualquier de los comentarios ya sabéis. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.